tienen designado el mes de abril como el mes para la niñez. Pero en esta ocasión vamos a tratar de lo que los papás deben hacer con los hijos y dedicarles realmente todo el amor de nuestro corazón. Porque como dice Jesús en San Juan capítulo 5, en la relación que hay entre el Padre y Jesucristo como el Hijo, es algo aplicable también para nosotros. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por supuesto, aquí Jesucristo está hablando en su relación del Padre, el Padre Dios y Él. Pero también es nuestro Padre Celestial. Y Él nos exige, como Padre, disciplina. ¿Recuerdan cómo dice la palabra? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él te disciplina, porque el Señor al que ama, disciplina. Si recibís la disciplina del Señor, dice Él, les presenta como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis fuera de la disciplina del Señor, entonces sois bastardos y no hijos. Así dice la palabra. De modo que en esta ocasión vamos a hablar de la disciplina, pero tristemente cuando viene a nuestra mente esa palabra, siempre es en forma negativa. Siempre pensamos en una vara, en un azote, en no sé qué cosas, ¿no? Siempre pensamos en castigos. Claro que la disciplina también implica castigos, pero también implica premios, recompensas. Y casi nunca hablamos de ello. Son formas, son reglas. Realmente disciplina son reglas que rigen la vida, que rigen la conducta. Y cuando el niño crece en una buena disciplina, dice la palabra, aunque ya sea viejo, no se apartará de él. Algo que aprendimos desde chiquillos y normó nuestra conducta y nuestra vida, permanece hasta el final de nuestra vida. Esa es una verdad que nos enseña la palabra del Señor en este versículo 6 del capítulo 22 de Proverbios que ya leímos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por supuesto, la palabra aquí camino se está refiriendo a la vida. Como dice también la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi diario andar, mi diario caminar, mi conducta diaria es regida por la palabra, que es como una luz para mi conducta diaria durante toda mi vida. Y si al niño lo instruimos en una sana disciplina, aun cuando fuere viejo, esa disciplina regirá su vida. Nos dicen que la disciplina más dura de la vida es la disciplina militar, no sé, pero son reglas de conducta tan rígidas, tan fuertes, que ahí inclusive los muchachos doman su carácter. Y la disciplina escolar también. La vida es una disciplina. Ay del niño que crezca sin disciplina. Pobrecito.
será como un barco sin timón y sin puerto, que simplemente estará en el mar, perdido. Y nos dice la palabra que es muy triste cuando los padres no tienen en su corazón realmente esa preocupación porque sus hijos caminen bien. Tenemos un ejemplo en Elí, ustedes se acuerdan, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice algo muy triste. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es algo triste, digo, porque Elí era el sumo sacerdote, era el dirigente religioso del pueblo de Dios, y sus hijos eran impíos y no tenían nada de Dios. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Pero así es. Y nos dice el capítulo 3, versículo 13, el mensaje que Dios le da a Samuel. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Un padre que no le importaba nada respecto a sus hijos. Creo que de esos no somos, ¿verdad? Así esperamos en Dios. Pero Elí era sumo sacerdote, sus hijos caminaban mal, vivían mal, actuaban mal, y él no hacía nada para corregirlos. David tuvo una experiencia muy triste también, cuando uno de sus hijos se rebeló contra él. Primero de Reyes nos dice la palabra de Adonías. El versículo 5. Entonces Adonías, capítulo 1, versículo 5. Primero de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Aquit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres se corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Bueno, también Absalón era de muy buen parecer. Recuerdan que es el que se enredó su cabellera en una zarza y así murió porque fue asesinado. Que también se rebeló contra su padre David. ¿Por qué? Porque David, el padre, nunca les dijo nada respecto a su conducta. Nunca les entristeció diciendo: ¿por qué haces esto o por qué haces aquello? ¿Qué dicen los proverbios al respecto? Dice: el hijo consentido, ¿recuerdan ese proverbio? Proverbios capítulo 29, el versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No sé si esto es cierto, debe ser cierto. Así lo dice Dios. Esperamos que no haya sido de nuestra experiencia, que así sea. Aunque quizá uno que otro puede decir: es cierto porque me ha pasado. Dios quiera que no. Que nuestros hijos sean para gloria, para honra, para felicidad y no para vergüenza. Pero para que eso sea, debe haber disciplina. Quizá no hablemos de una disciplina militar, que la casa sea como un cuartel, ¿no? Pero la Biblia habla de la disciplina del Señor.
En Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice la palabra que es nuestro deber no provocar a ira a nuestros hijos. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina del Señor. ¿Cómo será la disciplina del Señor? Quizá para algunos ser cristiano es cosa muy difícil, pero requiere una entrega completa, total. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga, sígame. Si no estás dispuesto a eso, mejor ni te metas. Pero no es algo difícil. Jesús mismo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese yugo de Jesucristo tenemos que aprender a llevarlo, y Dios nos dé la sabiduría y la paciencia para enseñarle ese yugo a nuestros hijos. Que los criemos, los eduquemos en la disciplina del Señor. Tenemos ejemplos muy hermosos respecto a jóvenes que fueron criados en esta disciplina. ¿Recuerdan a José? En todas las peripecias de su vida, llega a Egipto porque es vendido por sus hermanos. Según Génesis capítulo 39, Dios lo bendice y Potifar, su amo, porque lo compró como esclavo, lo hace mayordomo de su casa. Así lo dice el versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Así prosperó Dios a José. Y en esos menesteres estaba él cuando tuvo una tentación. La esposa de su amo, de Potifar, vino a ofrecerse en una forma tan, decimos, descarado, ¿no? El versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Qué hizo José? ¿O qué harían nuestros hijos en un caso similar? ¿Qué dice la palabra en el versículo 9? José, bueno, desde el 8 está la respuesta, termina en el 9. Vamos a leer desde el 8. Mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿No les parece bien el razonamiento? José no se preocupaba por los ojos de su amo, no se preocupaba por los ojos de los vecinos, no se preocupaba por que le viesen por sus compañeros. Su preocupación es los ojos de Dios. Si yo hago este grande mal, pecaría contra Dios. Sería responsable ante Dios. Y la verdad es que si Dios me ha bendecido, es porque le amo y le obedezco. Y aunque no había allí nadie, y sus padres estaban lejos, sus hermanos estaban lejos, estaba en una tierra extraña, él tenía el cuidado de comportarse bien ante los ojos de Dios, porque así fue enseñado, así era su disciplina.
Nuestros hijos ahora dicen, pues, papá está lejos, ¿de qué te preocupas? Ya se fueron, ahora vengan, vamos a hacer una fiesta porque papá no está en casa, mamá no está en casa. Y hacen su fiesta, aprovechando. No. Nuestra disciplina no es cuidarse de los ojos de los hombres. Nuestra disciplina es cuidarse de los ojos de Dios. Y Él nos ve. Nos dice la Escritura, ¿a dónde me iré que tú no me veas? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Y si vivimos de esa manera, entonces, aún en lo más secreto o escondido de nuestra casa, nos portaremos bien, porque sabemos que estamos ante los ojos de nuestro Dios. Otro joven, Daniel, ¿se acuerdan ustedes? Fue uno de los que fueron llevados cautivos hasta Babilonia en la conquista de Nabucodonosor. Y cuando él llegó allá, juntamente con sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, dice en el versículo 8 del capítulo 1 de su libro, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y por supuesto, dice el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Él lo propuso, Dios le ayudó. Salió triunfante. Porque a estos 4 muchachos, dice el versículo 17, a esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero él propuso en su corazón vivir una vida recta ante los ojos de Dios, aunque esté lejos de su tierra, lejos de su casa, lejos de su pueblo. Así lo propuso en su corazón, y Dios le ayudó, porque agradó a Dios. Qué hermoso es cuando nuestros hijos se van, ya sea por trabajo, por estudio, o aún se van al extranjero a estudiar o a trabajar, y respiramos tranquilos, porque sabemos que Dios está con ellos. Ellos están viviendo una vida recta y buena ante los ojos de Dios, porque los hemos enseñado en una buena y sana disciplina, la disciplina del Señor. Porque como dice la palabra, aunque ya sean viejos, jamás se apartarán de ese buen camino que podemos enseñarles. Esa sana disciplina que hace, porque así lo hace Dios, Dios al que ama disciplina, quitando la ira de por medio, porque lo triste es que nosotros muchas veces aplicamos castigos cuando estamos molestos por ira, y simplemente descargamos nuestra ira en el pobre muchacho o muchacha. Ya después nos arrepentimos de haberlo hecho, pero ya lo hicimos, ya causamos un daño tremendo. No, ese no es el camino del Señor. Como dice la palabra en Santiago, vean ustedes cómo lo dice Santiago, hablando de estas cosas. Capítulo 1 de Santiago, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cualquier cosa que hagas estando molesto, ten por cierto que va a salir mal. Porque la ira del hombre nunca actúa correctamente en los caminos del Señor. Por eso dice la palabra, si te enojas, bueno, es parte de tu naturaleza, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Dan a entender? No seas rencoroso, quita eso. Cálmate. No provoquéis a ira a vuestros hijos, porque muchas veces somos nosotros los que hacemos que se hagan rebeldes.
criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que trae una buena disciplina? Ya vimos en Proverbios 29, la primera parte de este versículo. El versículo 15, Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Lo que queremos es que nuestros hijos sean sabios. Tengan esa sabiduría para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y los ayudamos con nuestra experiencia, aunque podemos estar equivocados. Nos dice la palabra que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero la disciplina de Dios, esa es segura. Pero da sabiduría. La disciplina siempre da sabiduría. Da prudencia. Porque nos dice la palabra que la verdadera y genuina sabiduría no es acumular conocimientos, sino es aprender a discernir entre lo que es bueno y malo, entre lo que es correcto o incorrecto, entre lo que conviene o lo que no conviene. Esa es la verdadera sabiduría. Lo dice la palabra en Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Como José, como Daniel, verdaderamente eran sabios, porque tenían temor de Dios. Verdaderamente eran inteligentes, porque sabían apartarse del mal y buscar siempre el bien y la gloria de Dios y la aprobación de Dios. Esta sabiduría es la que da una buena disciplina. La disciplina del Señor. Siguiendo en este mismo capítulo Proverbios, encontramos esta afirmación en el versículo 17, 29, 17 de Proverbios. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando hay una sana corrección, una buena dirección, nuestros hijos traen paz y descanso y alegría a nuestro corazón. Gracias a Dios por la vida de cada una de mis hijas. Una de ellas me escribió en un día del papá: doy gracias a Dios por ti, papá, porque hiciste todo lo que pudiste para ayudarnos después de servir a la iglesia. Gracias a Dios por la vida de ellos, de ellas. Pero de veras que dan alegría, dan gozo en el corazón cuando sabemos que caminan bien. Esa es una bendición de Dios. Pero además, lo más importante, lo encontramos en el capítulo 23 de Proverbios, algo muy importante. Versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Claro, aquí habla de la vara, de corrección, de una sana dirección.
Pero el propósito básico, como dice aquí la palabra, es librar su alma del infierno, del Seol, del lugar de los muertos, de allí donde van los muertos. No quiero que vayan mis hijas, no quiero que vayan sus hijos, no queremos que vayan nuestros hijos allá. ¿Cómo lo lograremos? Hermanos, tenemos que hacer hasta lo imposible por darles una buena dirección, una buena educación. Instruye al niño en su camino. Recuerda cómo dice Dios respecto a Timoteo, mediante Pablo cuando le escribió: desde la niñez supiste las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la Escritura es útil para corregir, para enseñar, para redarguir. No hay mejor disciplina para nuestra vida cuando seguimos las indicaciones del Señor expresadas en su palabra. Por eso dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice también el salmista, para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esa disciplina del Señor, como quisiéramos que nuestros hijos caminen en ese camino. Pero como dice Jesús, si yo no aprendo a caminar en el camino del Señor, ¿cómo quiero que mis hijos caminen? Recuerdan como dice Jesús: nada hace el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo juntamente. De modo que si queremos que nuestros hijos sean disciplinados, nosotros también debemos ser disciplinados. Si queremos que nuestros hijos se porten bien, tenemos que aprender a portarnos bien y que ellos vean en nosotros el ejemplo. Y en la disciplina del Señor hay muchas cosas que decir, pero tiempo falta para hacerlo. Hay 3 palabras en esa conducta, en esa manera de vivir que recalcó el Señor. La primera palabra es humildad. Dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros. Esa es la disciplina del Señor, la carga del Señor. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente es una vida de tranquilidad, una vida de descanso, una vida de paz, cuando llevamos el yugo de Jesús y lo llevamos con mansedumbre y humildad. Dios da mayor gracia, dice Santiago, en el capítulo, Santiago, el capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, una de las virtudes que debemos aprender en nuestra disciplina, cueste lo que cueste, es ser humildes. Porque Dios nos dará mayor gracia. El que se humilla es exaltado, dice el Señor. El que se ensalza es humillado, dice el Señor. Y Jesús dice: aprendan de mí esa humildad, que haya en vosotros, dice San Pablo, este mismo sentir, siervo como nosotros, en la condición nuestra, y estando en la condición nuestra, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué hizo Dios? Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese hombre que nació en humildad en un pesebre, que entró en humildad a Jerusalén montado sobre un pollino y que murió en humildad en una cruz por nosotros, es el Señor de señores, Rey de reyes. Está sentado a la diestra de Dios Padre, allá en los cielos, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice Jesús, aprendan de mí esa humildad. Dios quiere que nosotros seamos humildes y que nuestros hijos también lo sean, porque entonces recibirán la gracia del Señor. No habrá barreras que les impida avanzar y crecer. Otra palabra que enseñó Jesús, que es también parte de su disciplina y que debe ser también la nuestra, es el servicio. El servir. ¿Recuerdan cuando sus discípulos, especialmente Jacobo y Juan, en capítulo 10 de San Marcos, se acercaron y le dijeron, Señor, quisiéramos uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino? Buscaban grandeza. Jesús le dice, ni idea tienen de lo que están pidiendo. Y les dice en el versículo, y por supuesto dice 41 que también lo oyeron los 10 y también se enojaron contra Jacobo y Juan. Quiere decir que también ellos deseaban esos lugares, nomás que no se atrevían a pedirlo. Pero Jesús les dice, los llama y les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Ese es el entender de grandeza del mundo. Pero no será así entre vosotros. La disciplina del Señor es diferente. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el camino de la verdadera grandeza. ¿Quieren ser grandes? Quieren que sus hijos lleguen a ser de veras grandes. Que aprendan a servir. Esa es una disciplina. No que porque otra vez yo. ¿Y por qué solamente yo? Siempre nos quejamos. Jesús dice, la verdadera grandeza viene a través del servicio. Esta es la disciplina del cristiano. Humildad y servicio. La tercera palabra, y con ella terminamos, es el amor. Ustedes conocen esa palabra, muy clave en la vida de Jesús. Dice en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo pueden conocer que realmente somos de Cristo si no vivimos en la disciplina de Cristo? Y la disciplina de Cristo es de amor, de perdón, de misericordia. El mundo dice, no te dejes. Jesús dice, perdona hasta 70 veces 7. La ley dice, esta mujer pecó, debe ser apedreada. Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la disciplina del Señor. Y si nosotros la aprendemos, la vivimos y la heredamos a nuestros hijos, hemos creado una gran familia. Dice la palabra
En 1 de Juan, quien ha hablado mucho acerca del amor, dice el capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. De modo que el distintivo para saber que realmente somos de Cristo y vivimos para Cristo y somos hijos de Dios es el amor. Si no amas, no conoces a Dios. Si no amas, no has nacido de nuevo. Estás en muerte. Y nosotros no queremos eso para nosotros, ni queremos eso para nuestros hijos, sino que puedan vivir. Sobre todas las cosas, dice la palabra, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Una vida de humildad, de servicio, de amor, nos pide el Señor. Esa es su carga. Esa es su disciplina. No provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en la disciplina del Señor. Todo cuesta trabajo. Realmente, cuesta trabajo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, San Pablo nos da unas ilustraciones sobre este trabajo. Versículos 3 al 8. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por lo tanto, ser cristiano tiene cierta semejanza a la vida militar. Jesús es el capitán, somos soldados de Jesucristo y Él nos tomó por soldados y por eso estamos donde estamos. Donde el Señor diga. Hay muchos jóvenes que dicen, Señor, yo te voy a servir, pero no me saques de aquí. Yo le dije, Señor, voy a servirte a donde tú me mandes. Porque eso es ser soldado, soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es una disciplina. Luego dice otra ilustración, el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También tiene sus reglas, todo atleta tiene sus reglas, y si no va de acuerdo a las reglas, no sale, es descalificado. Así es la vida cristiana, tiene sus reglas. Y hay que luchar de acuerdo a esas reglas. Luego dice el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahí está el campo. Quiero que fructifique, hay que trabajarlo. Eso le he dicho al Señor, dame vida, dame salud, dame fuerzas. Este terrenito que me has dado permite que yo lo convierta en un huerto, en un jardín, en donde yo pase mis últimos días. Hay que trabajarlo para recibir frutos. Recuerdan que el huerto que Dios le entregó a Adán, dice, para que lo labrara y lo guardase, no para que esté allí de flojo. De modo que todo lo que querramos requiere esfuerzo. Entonces queremos que nuestros hijos verdaderamente sean grandes en el concepto de Dios, que realmente triunfen, que realmente les vaya bien y reciban la bendición de Dios a donde vayan y yo pueda dormir tranquilos aunque mis hijos estén lejos, porque sé que Dios los guarda. Tenemos que enseñarles desde ahora, los que tienen sus bebés desde ahora, aún desde antes que nazcan, desde el seno de su madre, comienza su educación. Enseñarles, no con ira, no a provocarles a ira, sino enseñarles con amor la disciplina del Señor. Instruye al niño en su camino y ya aseguraste su porvenir.
aunque ya sea viejo, ese camino jamás lo abandonará. Para la gloria de Dios y para nuestra tranquilidad y felicidad como padres. Que Dios les bendiga.